Muy buenos días, tengan todos compañeros y tutor. Mi nombre es Antonio Carvajal Ferreira, soy estudiante del quinto cuatrimestre de la carrera de Tecnología Petrolera por el UTA. Cumpliendo con la segunda asignación del bloque académico número 1 de la materia refinación, procedo con mi presentación narrada. Introducción a los procesos de tratamiento del petróleo. El petróleo crudo extraído de la tierra necesita un proceso de refinación para convertirlo en productos útiles como gasolina, diésel, queroseno y otros productos petroquímicos. Estos procesos implican la separación de distintos componentes del petróleo crudo, principalmente hidrocarburos, según sus puntos de ebullición. Deshidratación. La deshidratación es un proceso que consiste en eliminar el agua presente en el petróleo crudo. El agua puede causar corrosión en los equipos, formar emulsiones que dificultan la separación de los componentes y obstruir las tuberías. Entre los equipos utilizados en este proceso encontramos deshidratadores electroestáticos. Utilizan un campo eléctrico para separar el agua del petróleo. El agua con mayor conductividad eléctrica se adhiere a las placas de deshidratación y separa del petróleo. Deshidratadores químicos. Emplean productos químicos como glicoles o sales para absorber el agua. Estos químicos se mezclan con el petróleo y luego se separan en otra fase, llevando consigo el agua. Tanques de sedimentación. Permiten la separación gravitacional del agua y del petróleo. El agua, al ser más densa, se deposita en el fondo del tanque, permitiendo la separación por gravedad. En último lugar, filtros de agua. Se usan para eliminar el agua residual del petróleo. Estos filtros son efectivos para eliminar pequeñas partículas de agua que puedan quedar después de otros procesos. Desalación. La desalación consiste en eliminar las sales disueltas en el petróleo crudo. Las sales pueden causar corrosión en los equipos, afectar la calidad de los productos finales, como la gasolina, y obstruir las tuberías. Entre los equipos utilizados en este proceso encontramos tanques de desalación. Se utilizan para mezclar el petróleo crudo con agua y productos químicos para facilitar la separación de las sales. El agua se mezcla con el petróleo para que las sales se disuelvan y se separen con mayor facilidad. Calentadores. Elevan la temperatura del crudo para aumentar la eficiencia de la desalación. La temperatura aumenta la solubilidad de las sales en el agua, facilitando su separación. Separadores electroestáticos. Separan el agua salada del petróleo. La diferencia de densidad entre el petróleo y el agua salada permite su separación por gravedad en los separadores. En último lugar, filtros de sales. Se usan para eliminar las sales residuales del petróleo. Estos filtros retienen las partículas de sal que pueden quedar después de otros procesos. Destilación atmosférica. La destilación atmosférica es un proceso que consiste en separar los componentes del petróleo crudo de acuerdo con sus puntos de ebullición. A presión atmosférica, los componentes más volátiles, como la gasolina, se evaporan a temperaturas más bajas, mientras que los componentes más pesados, como el diésel, se evaporan a temperaturas más altas. Entre los equipos utilizados para la destilación atmosférica encontramos torre de destilación atmosférica, una columna vertical con una serie de platos o bandejas que permiten la separación de los componentes según su punto de ebullición. Los vapores de los componentes más volátiles suben por la columna y se condensan en las bandejas superiores, mientras que los componentes más pesados se recolectan en las bandejas inferiores. Otro equipo utilizado son los revólveres o reboilers. Son calderas que proporcionan calor para vaporizar los componentes del petróleo. En último lugar, condensadores. Enfrían los vapores y permiten la condensación de los componentes. Destilación al vacío. La destilación al vacío es un proceso que consiste en separar los componentes de mayor peso molecular del petróleo, que no se vaporizaron en la destilación atmosférica, a una presión reducida. La presión reducida permite que los componentes más pesados se vaporicen a temperaturas más bajas, facilitando su separación. Entre los equipos utilizados en la destilación al vacío encontramos
En primer lugar, torre de destilación al vacío, similar a la torre atmosférica, pero con una presión más baja para permitir la vaporización de los componentes con puntos de ebullición más altos. En segundo lugar, bombas de vacío, crean una presión reducida en la torre. En tercer lugar, calentadores, proporcionan calor para vaporizar los componentes. Deshidratación del petróleo. La deshidratación del petróleo es un proceso crucial para eliminar el agua presente en el crudo. Existen varios equipos utilizados en este proceso, cada uno con un mecanismo de separación específico. En primer lugar, deshidratadores electrostáticos. El principio de funcionamiento es el siguiente: utilizan un campo eléctrico para separar el agua del petróleo. Su funcionamiento: el petróleo crudo se hace pasar a través de un campo eléctrico, generando entre placas metálicas. Las moléculas de agua con mayor polaridad se adhieren a las placas y se elimina el flujo de petróleo. Ventajas: eficiencia en la eliminación del agua, bajos costos operativos y fácil mantenimiento. Desventajas: no son efectivos para eliminar emulsiones de agua y de petróleo. El segundo equipo a resaltar son los deshidratadores químicos. El principio de funcionamiento es el siguiente: utilizan productos químicos como glicoles o sales para absorber el agua. El funcionamiento: el petróleo crudo se mezcla con un químico deshidratante, como el glicol, en un tanque de contacto. El glicol absorbe el agua del petróleo y forma una emulsión. La emulsión se separa en un tanque de decatación, donde el glicol se separa del petróleo y el agua. Ventajas: alta eficiencia en la eliminación del agua, incluso en emulsiones, y la posibilidad de reutilizar el glicol. Desventajas: mayor costo de operación, requieren un sistema de generación de glicol y el riesgo de contaminación del petróleo con el químico es mucho más alto. En tercer lugar, en tercer equipo a resaltar, son los tanques de sedimentación. Su principio de funcionamiento es el siguiente: permiten la separación gravitacional del agua y el petróleo. El agua, al ser más densa, se deposita en el fondo del tanque, permitiendo la separación por gravedad. Su funcionamiento es el siguiente: el petróleo crudo se introduce en un tanque de sedimentación, donde se le permite reposar durante un tiempo determinado. Las ventajas que este procedimiento tiene son las siguientes: bajo costo de inversión, fácil operación y mantenimiento ideal para eliminar el agua libre. Desventajas: no son efectivos para eliminar pequeñas partículas de agua o emulsiones de agua y de petróleo. En cuarto lugar, y no menos importante, existen los filtros de agua, cuyo principio de funcionamiento es el siguiente: estos filtros se utilizan para eliminar el agua residual del petróleo, especialmente pequeñas partículas de agua que pueden quedar después de otros procesos. El funcionamiento es el siguiente: el petróleo crudo se hace pasar a través de un filtro que contiene un material absorbente de agua, como el sílice y la arcilla. El material absorbente retiene las partículas dejando pasar solo el petróleo seco. Las ventajas: alta eficiencia en eliminación de pequeñas partículas de agua, fácil operación y mantenimiento. Desventajas: el material absorbente se satura con el tiempo y necesita ser reemplazado. Equipos utilizados en la desalación del petróleo. La desalación del petróleo es un proceso crucial para eliminar las sales disueltas en el crudo, las cuales pueden causar corrosión en los equipos de refinación, afectar la calidad de los productos finales y obstruir las tuberías. Para lograr este objetivo se utilizan diversos equipos, cada uno con su propia función y mecanismo de separación. En primer lugar, tanques de almacenamiento. En su funcionamiento está: el petróleo crudo se introduce en un tanque de desalación donde se le agrega agua y productos químicos como detergentes y ácidos débiles. La mezcla se agita para asegurar un contacto adecuado entre los componentes. La temperatura del tanque se controla para optimizar la solubilidad de las sales. En sus ventajas existe la versatilidad, bajo costo de inversión, facilidad de operación y mantenimiento. Desventajas: no son efectivos para eliminar todas las sales, especialmente las sales disueltas en pequeñas partículas de agua. El segundo equipo utilizado en este proceso son los calentadores. El petróleo crudo se calienta a una temperatura específica para aumentar la solubilidad de las sales en el agua.
y facilitar la separación. Las ventajas de este proceso son las siguientes: aumenta la eficiencia del proceso de desalación, mejora la separación de las sales. Las desventajas son mayor consumo de energía, riesgo de degradación del petróleo a altas temperaturas. El tercer equipo utilizado en este proceso es el siguiente: separadores electrostáticos. Como se dijo antes, el petróleo crudo mezclado con agua se introduce en un separador electrostático donde se le aplica un campo eléctrico. El campo eléctrico hace que las pequeñas partículas de agua salada se carguen eléctricamente y se precipiten hacia las placas con polaridad opuesta. Entre sus ventajas encontramos la alta eficiencia en eliminación de agua salada y pequeñas partículas de sal, bajo consumo de energía. Entre sus desventajas encontramos mayor costo de inversión, complejidad en la operación y mantenimiento. En cuarto lugar, el cuarto equipo utilizado son los filtros de sales. El petróleo crudo se hace pasar a través de un filtro que contiene absorbentes de sal, como la arcilla o la zeolita. Entre las ventajas de este proceso encontramos la alta eficiencia en la eliminación de pequeñas partículas de sal, fácil operación y mantenimiento. Desventajas: el material absorbente se satura con el tiempo y necesita ser reemplazado. Equipos utilizados en la destilación atmosférica. La destilación atmosférica es un proceso fundamental en la refinación del petróleo, donde se separan los componentes del crudo en diferentes fracciones, según su punto de ebullición a presión atmosférica. Para llevar a cabo este proceso se utilizan diversos equipos especializados. En primer lugar existe la torre de destilación atmosférica. El petróleo crudo precalentado se introduce en la parte inferior de la torre. Al calentarse, los componentes más volátiles se vaporizan y suben por la columna. En cada bandeja, los vapores se ponen en contacto con el líquido que fluye hacia abajo, permitiendo el intercambio de calor y masa. Los componentes más ligeros se condensan en las bandejas superiores y se extraen como productos finales. Entre las ventajas de este proceso existen la alta eficiencia en la separación de los componentes del petróleo crudo, versatilidad para obtener diferentes productos. Desventajas: mayor costo de inversión, complejidad en la operación y mantenimiento. Reboilers. Los reboilers se alimentan con vapor o gas caliente. El calor transferido a través de la superficie de intercambio de calor vaporiza el petróleo crudo, generando los vapores necesarios para la separación en la torre de destilación. Ventajas: control preciso de la temperatura en la base de la torre, optimización de los procesos de vaporización. Desventajas: mayor consumo de energía, mantenimiento regular para garantizar la eficiencia. En tercer lugar, el tercer equipo utilizado son los condensadores. Los vapores de los componentes ligeros se hacen pasar a través de un condensador, donde se enfrían por contacto con agua o aire. El enfriamiento provoca la condensación de los vapores que se recolectan como productos finales. Entre las ventajas de este proceso encontramos control preciso de la temperatura de los productos finales, optimización de la calidad de los productos. Las desventajas que existen son las siguientes: mayor consumo de agua o energía para el enfriamiento, riesgo de formación de condensado. El cuarto equipo utilizado en el proceso de destilación atmosférica es el siguiente: torres de fraccionamiento. Las fracciones obtenidas en la torre de destilación atmosférica se introducen en las torres de fraccionamiento adicionales para obtener productos más puros. Cada torre de fraccionamiento está diseñada para separar un rango específico de componentes según sus puntos de ebullición. Entre las ventajas de la torre de fraccionamiento encontramos mayor pureza de los productos finales, optimización de la calidad de los productos. Desventajas: mayor costo de inversión, complejidad de la operación y mantenimiento. Importancia de los procesos de tratamiento o de refinación del petróleo. Los procesos de refinación del petróleo son absolutamente cruciales para convertir el crudo bruto en productos útiles y de alta calidad. Su importancia se basa en los siguientes aspectos. En primer lugar, mejorar la calidad del producto final. En segundo lugar, aumentar la eficiencia del proceso de refinación. En tercer lugar, seguridad y protección ambiental. En cuarto lugar, valorización del petróleo crudo.
En resumen, los procesos de tratamiento de petróleo son esenciales para obtener productos refinados de alta calidad, aumentar la eficiencia del proceso de refinación, garantizar la seguridad de las operaciones y contribuir a la protección ambiental. Son una parte fundamental de la industria petrolera y juegan un papel crucial en la economía global. Para concluir mi presentación narrada, me despido con una frase del ilustre Arturo Uslar Pietri. De lo que hemos sabido hacer con la riqueza petrolera y de lo que sepamos hacer con ella en el futuro, dependen el presente y el porvenir de Venezuela. Todo lo demás viene a resultar así, accesorio o dependiente. Gracias por su atención.